John Leszczycki acaba de ser liberado de prisión después de su tercera vez. Desde la infancia se ha sentido atraído por el lado oscuro. Hace 8 años, John conducía una furgoneta que llevaba un cheque de lotería enorme, pero nunca llegó a cobrarlo. El juez lo declaró culpable, diciendo: «La sociedad necesita ser protegida de escoria inútil como tú». John fue sentenciado a 7 años en un centro juvenil. Esta dura sentencia lo convirtió en un criminal desesperado. A los 18 años, John intentó robar a los carteros, pero vació su pistola mientras intentaba intimidarlos. Recibió una sentencia de 4 años. El juez incluso comentó que si la estupidez fuera un crimen, John habría recibido una sentencia de por vida. 6 meses después de cumplir su condena, el mismo juez envió a John de regreso a prisión por robo de auto. Al ser liberado, John decidió vengarse del juez, pero el hombre había fallecido 3 días antes. Frustrado, John disparó contra una cabina telefónica. Enojado, en un bar se encontró con un artículo que decía que el hijo del juez, Nelson Biderman, estaba inaugurando un memorial. John vio esto como una oportunidad para vengarse. Mientras Nelson daba un discurso, John se metió en su coche, robando cambio, vaciando un inhalador e incluso escupiendo en el café de Nelson 2 veces. Nelson resultó ser un idiota con derechos que despilfarraba dinero y gritaba a los directores de la fundación de su padre. John lo seguía, observando de cerca. Nelson, asmático, buscaba frenéticamente un inhalador nuevo, después de descubrir que el suyo estaba vacío. Entró furioso en una farmacia, derribando estanterías en pánico. El dueño de la tienda gritó: «¡Ladrón!», mientras su esposa murmuraba: «¡Otro drogadicto!». Nelson finalmente encontró un inhalador, pero el tendero y su esposa lo confundieron con un ladrón armado. El caos estalló cuando John echó más leña al fuego, disparando su arma. La esposa del tendero respondió disparando a Nelson con una escopeta. Todo el incidente fue captado por la cámara. La junta directiva, harta de Nelson, se negó a ayudarlo, alegando que el asesoramiento legal sugería que se declarara culpable. Nelson abandonó el juicio. En el tribunal, John se sentó entre el público. Nelson, apoyándose en la reputación de su padre, esperaba manipular al juez. Desafortunadamente para él, el juez despreciaba a personas como él e insistió en que el juicio siguiera la ley. El destino de Nelson estaba en manos de un jurado, a quienes consideraba un grupo de idiotas, no muy lejos de la verdad. El abogado de Nelson, Dwayne, presentó una defensa absurda, haciendo referencia a películas como Jurassic Park. El jurado declaró a Nelson culpable de intento de robo, sentenciándolo a 3 a 5 años en la prisión de Rosemore. John imaginaba al niño rico siendo golpeado y abusado en la prisión, pero encontró poca satisfacción. Quería causar dolor a Nelson él mismo. Cuando 2 policías encubiertos intentaron comprar drogas a John, él fingió no notar su disfraz y decidió dejarse arrestar. Su objetivo era ser enviado a Rosemore para vengarse de Nelson. Al negociar con el juez, John se aseguró de que su condena coincidiera con la de Nelson e incluso solicitó la misma prisión. En el autobús hacia la prisión, John inmediatamente entabló conversación con Nelson, sugiriendo que compartieran una celda. Agradecido por la amabilidad, Nelson aceptó ya que otros prisioneros lo trataban fríamente. El alcaide de la prisión, presentándose a los nuevos reclusos, preguntó si alguien se declaraba inocente. Cuando uno lo hizo, fue golpeado rápidamente con la culata de un rifle. El alcaide aconsejó sarcásticamente que cualquiera con quejas las escribiera, enrollara el papel en un tubo y se lo metiera por donde no brilla el sol. John, ya familiarizado con los guardias, sobornó a uno para compartir una celda con Nelson. Mientras tanto, Nelson temblaba al pasar junto a los presos que gritaban, finalmente llegando a su celda de 2 metros cuadrados. Celda. Sentado en el suelo, rompió a llorar. John advirtió a Nelson que dejara de llorar antes de que otros lo notaran o no duraría la semana. Le exigió que mostrara un gruñido feroz, pero el intento de Nelson se parecía a una mueca de estreñimiento. Mantener a un prisionero cuesta $54 por día en los Estados Unidos, sumando 28.000 millones anualmente. John bromeó diciendo que podría ser más barato dejar que la gente robe estéreos de autos. En la cafetería, John señaló la dinámica de la prisión, mencionando a Leonard como la figura dominante. Advirtió a Nelson que abandonara la mesa antes de las 12:15, pero Nelson se distrajo recordando sus días de universidad. En ese momento, justo delante de Nelson, Leonard apuñaló a otro preso. El guardia Shanahan golpeó a Leonard y preguntó quién lo hizo. Siguiendo la sugerencia de John, Nelson inmediatamente señaló a Leonard. Sin embargo, de regreso en la celda, Leonard lo regañó diciendo: «En la cárcel no delatas. Uno de los lugares más interesantes en la cárcel es la ducha». Un preso corpulento llamado Barry se interesó por el nuevo, Nelson, y comenzó a coquetear con él, pero John reclamó a Nelson como suyo, amenazando a otro prisionero con un cuchillo y declarando: «El acceso a este trasero blanco está prohibido para cualquiera más». Nelson agradeció a John torpemente, pero estaba horrorizado por lo que exigía la vida en prisión. Mientras Nelson asimilaba las duras realidades, su abogado le explicó que no tenía acceso a los fondos de la fundación de su padre, ya que había sido suspendido como presidente mientras cumplía su condena.
John, mientras tanto, sobornó a un recluso para que le golpeara constantemente a Nelson en la cara y a otro en la cafetería para que le pusiera cosas disgustantes en su comida. En las duchas, Barry continuó atormentando a Nelson. El tipo grande estaba tan enamorado que ofreció comprar a Nelson a cualquier precio. Eventualmente, Barry organizó un privado encuentro. El guardia Shanahan llamó a John para el servicio de basura y deliberadamente dejó la celda de Nelson desbloqueada. Otros reclusos rápidamente agarraron a Nelson, le pusieron una bolsa en la cabeza y lo arrastraron a una habitación decorada con velas y guirnaldas. Barry entró, ofreciendo a Nelson un poco de vino que había fermentado en un inodoro. Sin embargo, las cosas se pusieron más oscuras cuando Barry presionó un cuchillo en la garganta de Nelson al mentir sobre el peso de Barry. Barry, que despreciaba la deshonestidad, declaró que Nelson ahora era su propiedad. Le dijo a Nelson que tendría que complacerlo, pero prometió tomárselo con calma. Barry incluso se inclinó para un roce romántico de narices, diciendo que comenzarían con un beso. Más tarde, mientras Nelson escribía a su amigo por correspondencia, que resultó ser un niño, un miembro de la hermandad Arya orinó sobre él. Esto fue un mensaje de Leonard, quien acababa de ser liberado del confinamiento solitario. John informó a Nelson que otros reclusos estaban apostando sobre dónde Leonard mataría. Él. Ingenuo como siempre, Nelson se acercó a Leonard para disculparse, pero Leonard inmediatamente lo apuñaló en la pierna con un tenedor. Leonard reveló que Nelson lo había ofendido tanto como a su propio padre y había matado a su padre de la misma manera en que planeaba matar a Nelson. Mientras tanto, Barry continuó mostrando su afecto. John sugirió a Nelson esconderse de Leonard en confinamiento solitario. Para llevarlo allí, John se paró detrás de Nelson y golpeó a un guardia. El plan funcionó, y Nelson fue enviado a confinamiento solitario. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Nelson comenzó a sufrir alucinaciones y aislamiento. Después de solo 2 días, Nelson tuvo suficiente y buscó al químico de la prisión para comprar algo que acabara con su vida. El químico le vendió limpiador de botes y una jeringa. Nelson confió su plan a su amigo por correspondencia, expresando su rabia al decir que quería alinear a sus torturadores y cortarles sus hombrías. Sin que él lo supiera, su joven amigo por correspondencia leyó la carta en voz alta a toda su clase. Poco después, Leonard irrumpió en la celda de Nelson, lo roció con gasolina y lamentó que Nelson no fuera judío, ya que quemarlo vivo habría sido más satisfactorio. Sorprendentemente, Nelson luchó, hiriendo a Leonard. Durante la lucha, Leonard confundió la jeringa de limpiador de botes con drogas, se inyectó y cayó muerto de inmediato. John estaba particularmente atónito. Esto no era parte de su plan. Desde ese día en adelante, la vida de Nelson en prisión dio un giro drástico. La hermandad Arya ahora lo respaldaba y subió a una posición de poder, capaz de dar órdenes a cualquiera. Sin embargo, asuntos románticos sin resolver, quedando aún. Barry se había enamorado de Nelson con el paso de los meses, y sus sentimientos fueron heridos por la falta de reciprocidad de Nelson. En un arrebato emocional, Barry casi estranguló a Nelson en el baño. Nelson, sintiéndose culpable por haberle roto el corazón a Barry, lo perdonó. Cuando los miembros de la hermandad Arya irrumpieron en el baño para proteger a Nelson, él los detuvo, pidiéndoles que dejaran a Barry en paz. John terminó accidentalmente en confinamiento solitario. Él mismo. Al ser liberado, descubrió que Nelson ahora dirigía toda la prisión. Nelson incluso había organizado un musical interpretado por los reclusos. John se frustró cada vez más con cómo había terminado todo. Nelson, sin embargo, expresó su gratitud, agradeciendo a John por haberlo preparado para la vida en prisión. El plan de venganza de John había quedado completamente desmoronado. Al día siguiente fue la audiencia de libertad condicional de Nelson. Para prepararse para el gran día, Nelson fue asistido por su nuevo amigo, Barry. John entró en su celda y le entregó a Nelson un regalo de despedida, una lata de refresco ya abierta, deseándole suerte en la audiencia. Sospechoso, Nelson dudó, pero John fingió estar ofendido. Para demostrar su inocencia, John tomó un sorbo. Nelson se disculpó y bebió el resto de la soda, solo para colapsar momentos después. John, ahogándose por el pequeño sorbo que había tomado, vomitó en el inodoro. Con la ayuda de un cómplice, se llevó el cuerpo inconsciente de Nelson. Sheep. Al día siguiente, en la audiencia de libertad condicional, Nelson se presentó, sin saber que las palabras White Power estaban escritas en su frente. El comité negó inmediatamente su liberación. Nelson arremetió contra su compañero de celda, atacándolo durante una pelea. Bajo presión, el compañero de celda admitió que toda la hostilidad era por causa del padre de Nelson, el juez. El guardia Shanahan, molesto porque los presos pelearon sin él, recordó a todos que él organizaba el calendario de peleas. Declaró que resolverían sus problemas con un combate mortal el viernes en el patio. El perdedor moriría y Shanahan mataría al ganador él mismo. Para mantener el orden, se asignó a un supervisor para supervisar la pelea. Otros reclusos ansiosamente hicieron apuestas sobre desenlaces espantosos como fracturas de cráneo o mordidas en las orejas. Nelson también recibió la visita de Barry, quien había sido considerado rehabilitado por la Junta de Libertad Condicional, gracias enteramente a Nelson. Sin embargo, Barry confesó que no podía ser feliz sin Nelson, llamándolo su pescado. Barry ofreció ayudar a Nelson a escapar, pero Nelson se negó, diciendo, «Solo saldré de este lugar en una bolsa para cadáveres». Barry, llorando, sugirió, «Entonces, hagamos una bolsa para cadáveres para
para dos. Nelson ideó un plan, contactó a Dwayne y reveló que si se quedaba en prisión, transferiría el control de la fundación de su padre a su hijo, quien la administraría hasta la liberación de Nelson. Para ejecutar esto, Nelson adoptó a un compañero de celda. Mientras tanto, el alcaide de la prisión se enteró del combate mortal y apostó $50 por Nelson, el recién llegado. El viernes, el patio estaba lleno mientras los prisioneros animaban la pelea. Las reglas eran simples. El primero en morir pierde. Nelson se armó con un destornillador mientras que su oponente estaba más preparado. Se lanzó un cuchillo improvisado a la multitud y otro se rompió contra la armadura corporal improvisada de Nelson. Finalmente, ambos luchadores recurrieron a sus armas secretas, jeringas llenas de químicos de colores brillantes. Nelson asestó un golpe fatal, pero su oponente logró golpearlo de vuelta. Shanahan lo declaró un empate y ordenó que los cuerpos fueran retirados antes de que empiecen a apestar. Nelson fue enterrado, dejando a su hijo adoptivo como el único heredero de una fortuna de $8 millones. Sin embargo, Barry se negó a dejar el cementerio. Esa tarde, desenterró la tumba de Nelson con una pala. Antes, Nelson había obtenido un químico especial del químico de la prisión para inducirse un coma. Barry había sobornado al forense para asegurar que el plan funcionara. Cuando Nelson se preparaba para irse, Barry le recordó su acuerdo de rescatar a John, diciendo: "Si no fuera por ese imbécil, nunca nos habríamos conocido." Bring to a rain be sherry koshi. Con eso, resolvieron sus diferencias. Un año después, Barry y Nelson abrieron una bodega llamada Duckling. Sin embargo, su vino no fue precisamente un éxito. Cuando un crítico le dio una mala reseña, John y algunos ex reclusos que ahora trabajaban en la bodega lo intimidaron. El crítico prometió dar al vino una puntuación perfecta de 100, a pesar de que el amargo brebaje con un toque de amoníaco fue desagradable para todos, incluidos los propios enólogos. Eso es todo por el video de hoy. No olvides mostrar tu apoyo si te gustó, dando like y suscribiéndote. Nos vemos en los comentarios y en el próximo.